Niños, buenos días. El día de hoy nos encontramos nuevamente en nuestra clase de religión. Quien le habla es la Miss Iris del Colegio Nazareno del aula de 4 años B. Hoy nuestro tema será San Pedro y San Pablo. El propósito de este tema es que ustedes conozcan la historia de San Pedro y San Pablo y reconozcan al Papa como el padre de la Iglesia. Empezaremos. Hoy te vamos a contar la historia de San Pedro y San Pablo y te vamos a contar quiénes fueron ellos. Bien, Pedro era un pescador y un día Jesús le pidió que lo siguiera. Pedro fue uno de los apóstoles más cercanos a Jesús. Él se llamaba Simón, pero cuando Jesús lo eligió como su apóstol, le puso por nombre Pedro. Cuando Jesús fundó la iglesia, se la recomendó a Pedro y también le entregó las 2 llaves, del cielo y de la tierra. Desde ahí, Pedro se convirtió en el primer papa de la Iglesia Católica. Pablo fue escogido como apóstol y lo escogió Jesús para que transmitiera el Evangelio. Pablo era de una familia judía. Él vivió en la época de Jesús, pero él no lo conocía porque no creía en él. Un día Jesús se le apareció y le pidió que lo siguiera, y desde ahí su vida cambió. Entonces se bautizó y dedicó su vida a Jesús, y a él se le debe la gran parte de la evangelización. Es decir, se le debe la predicación de la palabra de Jesús. Ellos fueron nombrados padres de la iglesia. El 29 de junio celebramos el día de San Pedro y San Pablo, y el representante de ellos ahora en la iglesia es el Papa. Por eso también recordamos al Papa, porque es el padre de la iglesia. El Papa que ahora nos representa es el Papa Francisco. Y él es el encargado de hacer llegar nuestras peticiones hacia Dios a través de sus oraciones. Bien, niños, espero que les haya gustado el cuento del día de hoy. Es la historia de San Pedro y San Pablo. Recordemos que la iglesia ahora es representada por nuestro Papa y su nombre es Francisco. Te agradecemos por habernos escuchado y no olvides que es importante lavar tus manos con agua y con jabón. Te dejo como tarea trabajar la página 25 de la guía de religión. Gracias, chao.